¿Qué tal el nombre de Nicole? Pues tú dale ahí, métete, ándale. Pero ¿cómo se llama ese? ¿Eh? Mm, es nuestra cuenta de Oh, nosotras. ok, bájale pues. Estoy en clase. Ay, Gregorio, ni atención pones. Déjala que nos platique sobre la cuenta. Soy yo, este, es que, Adolfo. es que le estoy poniendo HBO a la niña para que se relaje. Ah, y fíjate, a mí me pareció que estaba Gregorio hablando. No, soy yo. Ay, le hubieras echado la culpa a Gregorio. Sí. Bueno, sí fue Gregorio. ¿Ya ves, Gregorio? Listo. Eduardo, tenías tu manita levantada. Sí, así es, maestra. Yo me he encontrado, bueno, yo soy maestro de español de secundaria. Ujú. A nivel secundaria me he encontrado esta situación de que no tienen esa fluidez verbal, de que no tienen, no saben leer. Yo me he encontrado alumnos de primer año que no saben leer todavía. Entonces, no, bueno, gran parte de lo que es la generación perdida que se está madurando ya con esto de la pandemia y parte, bueno, desde antes de la pandemia yo he notado que muchos de los alumnos de secundaria no quieren, no pueden leer, pero también no hay una motivación ni de casa ni de la escuela. No sé en qué parte del tiempo se atoran, que apenas les dicen lectura, flojera. Entonces no sé en qué parte del tiempo se quedan. Fíjate que en lo personal a mí me da mucha vergüenza porque cuando estaba chiquilla, mi maestra, creo que era en tercera de primaria, nos presionaba mucho. Nos presionaba mucho la maestra para que leyéramos de corridito y sin errores, sin cambiar palabras, respetando comas, respetando pues todos los signos, puntuación y demás, ¿no? Entonces, para mí cuando me decían vas a leer, yo entraba en crisis. Yo en verdad entraba en un estrés así como que, y voy a leer y se me hacía como muy complicada esa parte. Entonces, si los maestros en esta etapa no saben cómo motivar a sus alumnos por el amor a la lectura y los presionan, eh, cada que digan vas a leer frente a personas, entras en crisis. Digo, recuerdo una vez que en la iglesia me dijeron que pasara a leer la palabra de Dios. No, hombre, primero la letrita, chiquitita, no, hombre, mijo, pues cómo te explico, o sea, préstame unos lentes, ¿no? Segunda, los nervios de estar frente a tantas personas en una fiesta, en una boda, creo que fue. Entonces, o sea, entras en pánico y aunque sepas leer, entras en pánico. Entonces, a eso nosotros como adulto. Ahora un chiquitín, pues obviamente sí, mm, puede ser el estrés que le causa al alumno leer, puede ser la falta de motivación y el desinterés por la lectura, y puede ser también que no sepan leer, no descifrar o decodificar lo que dice ahí, no es saber leer, es respetar los símbolos, es darle la entonación. Son muchos aspectos importantes que uno debe de cuidar en la lectura. Y a lo mejor eso les causa como esa vergüencita de quedar en ridículo, los limita muchísimo. Me encantaría que los maestros de tercero de primaria les dieran la seguridad de que no pasa nada si en vez de una palabra dicen otra, la cambian, que les den como ese tiempo para que ellos, recuerden que ellos van, los ojos van más rápido porque tiene que decodificar el área de Broca y de Wernicke. Entonces los ojos van, ya están más rápido y con la primera
la de en medio y la última letra, ellos pueden como adivinar lo que dice ahí. Entonces, muchas veces pueden ir cambiando palabras por la ansiedad de leer de corridito, ¿sí? O cuando ven una palabra, híjole, difícil de pronunciar, se bloquean y ya de ahí ya no pueden como continuar leyendo. Carlos, tu manita está Sí. levantada. Sí, sí es verdad lo que dicen los compañeros, los alumnos no les gusta leer. Yo en la clase de física, ya es de segundo grado de secundaria, la mayoría de los temas pues lleva mucha teoría y siempre los pongo a leer y no les gusta, no tienen el hábito, pero pues bueno, yo no les estoy preguntando si quieren leer, ¿verdad? Tienen que leer. Hay unos que he detectado que sí, tienen una buena comprensión lectora y saben dar los acentos bien, la entonación y todo muy bien y comprendes la lectura, pero hay unos que no, como dice, ya quieren terminar, parece que los están correteando, se comen palabras, no dan el tono adecuado, entonces ya parece que es de otro contexto la lectura. Y eso los traigo de bajada. Cada vez que necesito a leer, a leer. Es que no me gusta leer, precisamente por eso, para que te guste leer. Pero sí, yo pienso que también está en parte de los docentes. Cualquier materia que impartas, sí puedes poner a los alumnos a leer, porque eso pues siempre les va a servir. No creo, siempre va a ser algo positivo para ellos. Entonces pues hay que, pues todos ahí echarle ganas con eso, ¿no? Órale a leer, o lo que sea. Hasta en matemáticas los pongo a leer, lo poco que hay, ¿verdad? Eso sería Sí, todo. gracias, Carlos. Sí, manejaste dos aspectos importantes, porque una cosa es la decodificación, que es la lectura, y otra cosa es la comprensión lectora. Yo me he encontrado en licenciatura personas que solamente leen, pero no comprenden lo que están leyendo. Y esta parte es súper importante. O sea, imagínense no comprender lo que estoy leyendo. Rosa, tu manita está levantada, te escuchamos. Sí, maestra. ¿Qué pasa? Bueno, es que he escuchado como varios comentarios bueno, sí existen preescolares donde ya salen los niños leyendo. Pero he Error. escuchado comentarios que forzan a los niños muchísimo en ese aspecto. O sea, sí está muy mal. Sí, claro. Lo que pasa es que es un plus. O sea, es el plus que tiene el preescolar de que tu niño va a salir leyendo, pero no saben que están presionando. Hay etapas y están presionando una etapa. Es, por ejemplo, cuando los niños también les enseñas a hacer pipí, control de esfínter. Si tú los presionas a que lo dominen antes de la maduración de su cuerpo, va a llegar un momento en que hay una como regresión y el niño vuelve a hacerse pipí, ¿sí? Vuelve a ya no tener control. Entonces, esta parte de presionarlos tanto en el preescolar, de que salgan leyendo, va a haber una regresión en un siguiente nivel. ¿Qué es lo que dicen las maestras de preescolar? Sale leyendo del preescolar, pero yo ya lo aventé, ¿sí? O sea, a mí me pagaron para que el niño salga leyendo. Y ya salió de mi escuela, ya si en la primaria no los motivan ni nada, ya no es mi problema. Entonces, es tanta la presión que cuando llega la regresión en el niño, pues ya está en un nivel de primaria y ya le toca a otra escuela y ya le toca a otra maestra. Sheila, tu manito está levantada. Sí, maestra, buenos días. Pues a mí me quedó todo ese saco que acaba de hablar. Yo trabajo en dos escuelas, en una pública y en una particular. En la particular, pues tenemos colegio desde preescolar hasta primaria. Y en el caso el colegio, pues precisamente es lo que nos dicen en tercero. Yo tengo un tercero de preescolar. Tercero, los niños tienen que salir leyendo y escribiendo. ¿Por qué? Porque es parte de su mercadotecnia para tener niños. Entonces, pues sí, la verdad es que yo trabajando pues en una escuela también de gobierno, pues conociendo el programa, lo que dice realmente que deben de salir los niños
logrando hacer, no académicamente como en conocimientos de lectura y escritura, sino maduración, Ujú. respetando sus procesos, pues claro que me doy cuenta pues que no es lo correcto, pero sin embargo, como usted dice, nos pagan por hacerlo, entonces pues lo hago y cumplo con mi trabajo. Y ahora sí, los mando a primero pues leyendo y escribiendo y ya depende de la maestra de primero si ella le da continuidad o no. Regularmente los que se quedan en el colegio sí tienen una continuidad en este proceso, pero los que se salen, ahora sí que Dios los bendiga. Sí, es cierto. Y sigue la presión para el niño. A lo mejor no lo vemos desde el área cognitiva, pero le estás exigiendo más de lo que la maduración le está pidiendo. Para eso hay etapa. Imagínense si a un niño de primaria yo le voy a decir, a ver, aquí está una ecuación, se la voy a explicar. Y le voy a decir, me vas a poner aquí y vamos a despejar la X, la. En verdad que tienen la capacidad y la inteligencia para hacerlo. Y sería divertido, o sea, una ecuación lineal sencilla, despejar X, ¿sí? A ver, de esto, a un niño, ¿qué les gusta? De tercero de primaria, vamos a ponérsela, ¿sí? Que ya identifican la letra, identifican el 3, saben lo que es sumar, restar, dividir, va. Si tú se le enseñas el proceso, tienen la capacidad para realizarla, porque son seres inteligentes. Pero la maduración no está de acuerdo porque va a decir, pero ¿qué significa despejar X? O sea, yo todavía tengo ya mis años y digo, ¿y para qué me enseñaron la hipotenusa? O sea, ¿por qué me presionaron con tanto número y con tantas cosas si yo no lo uso? ¿Sí? Y es un estrés gratis que le estás dando a un niño de tercero de primaria y lo va a realizar. Yo en verdad digo, hay maestros de matemáticas. Carlos, ¿tú eres maestro de matemáticas? Ok. Sí, sí, maestra. Si tú le enseñas una ecuación a un niño de tercero de primaria, la vas a ver despejar X, porque es un procedimiento, porque sabe que es una X, porque sabe que es una multiplicación, sabe que es una división, lo va a hacer, pero no está la madurez para comprender para qué le va a servir esto. Lo que pasa que pues es como eso que comenta usted, es como dicen por ahí, no puedes correr si aún no sabes caminar, ¿no? O sea, sí lo puede lograr, pero lo único que vas a hacer es dificultarlo más y a lo mejor el alumno que definitivamente no pueda se va a frustrar, no le van a gustar, de por sí no les gustan las matemáticas. Entonces, si lleva el proceso adecuado que debe de llevar, sí se le va a hacer más fácil porque empieza a unir esto. Porque aparte sí, ya sabe operaciones básicas, ya conoce las letras, las literales, pero también tiene que saber la jerarquía de operaciones, es decir, qué orden voy a seguir yo cuando tengo una ecuación, la transposición, todo esto, ¿no? Entonces, meternos a mucho rollo, que si no lleva las bases bien, te podrás resolver una ecuación ahí de chiripada bien, pero en sí no vas a ver bien el proceso porque no tiene las bases. Va a ser muy complicado, ¿no? No funciona. Lo va a lograr porque tiene la capacidad, pero pierdes el amor y la presión y todo por las Sí. matemáticas porque estás en algo que no es lo que a ti o sea, lo que va de acuerdo a tu maduración. Por eso les digo, si salen leyendo, si salen escribiendo, si en el siguiente nivel los siguen motivando y los siguen presionando, porque la verdad sí lo van a hacer, pero por ejemplo, cuando tú revisas los hitos, vas a ver que en primaria tienen que salir leyendo, pero si en preescolar ya lo hicieron, entonces, ¿cuál fue el hito de la primaria? ¿Qué aprendiste en la primaria? Pues nada, fue puro repaso, ¿sí? Y si hiciste los hitos de segundo, sí me doy a entender, o sea, siempre vas a ir como adelante de tu nivel y cuando llegues a un nivel donde no haya un reto para el niño se te va a aburrir y el niño se va a cansar de la escuela y el niño no va a querer ir a la escuela y el niño va a estar frustrado porque no aprende nada y porque ya le estás enseñando la presión desde pequeño.
de esforzarse de más por quererse lucir, porque eso es por los padres, o sea, es presunción realmente decir, mi hijo de preescolar ya lee, o sea, qué bueno, yo le diría, ¿en serio? Ay, qué pena, lo siento mucho. Adolfo, tu manita está levantada. Sí, maestra. De hecho, eso que están comentando, yo lo he visto como, bueno, es que hace unos años fui a una conferencia de una maestra, creo que ya falleció, se llamaba Suni, y hablaba de esa cuestión de la problemática de cómo en los preescolares y en las primarias, esto se da más que nada en el preescolar y primaria, en esa etapa donde a los niños les quieren meter casi casi hasta cocinar en el preescolar. O sea, casi casi te dicen el niño va a salir cocinando. Entonces, un problema, por ejemplo, con su lengua materna, por ejemplo, en este caso que es el español, y que el niño le mete en inglés. Ella decía, pues el niño sí puede aprender los dos idiomas, pero va a tener un conflicto en esta cuestión y es lo que le pasa, por ejemplo, a los pochos, cuando los escuchamos, que aprenden dos idiomas, pero a final de cuentas no establecen dentro de su proceso mental un solo idioma como el de nosotros que hablamos, como usted dice, la fluidez verbal, y vienen estas cuestiones de los tiempos verbales y toda esta cuestión. Yo he notado, por ejemplo, que ahorita en los preescolares, como le comentaba, le dicen que el niño va a salir leyendo, y pues sí, el niño sale leyendo, pero sale leyendo frases, o sea, no es que tenga una lectura fluida, porque pues en realidad eso no es cierto. este, Uno a su edad a veces está leyendo y cambia palabras, o sea, es una cuestión de que es un aprendizaje que se va dando durante toda la vida, ¿no? Y veo que las mamás juegan como competencias, ¿no? O sea, ya esto se trata a veces de una competencia de, el mío sabe leer y pues en realidad no saben ni lo que está pasando de fondo y cuando el otro niño lee menos, piensan que el niño pues es tonto, tiene un problema, cuando en realidad el niño está llevando un proceso normal. Pero bueno, nada más eso. Gracias. Y aquí viene el problema que tenemos la mayoría de los maestros que estamos en licenciatura, bueno, que tenemos también clase en licenciatura, cuando los presionan a leer, como estás madurando, la lectura, la fluidez verbal, no estás estimulando la comprensión lectora. Entonces los están enseñando a descifrar, a leer, pero no a comprender. Entonces, cuando tú le dices, ¿y qué entendiste? No sé, porque eso no se lo enseñaron, le enseñaron a decodificar palabras y a leer, pero no a comprender. Y como ya fue como un esfuerzo, ya quemaron esa parte, ya no les mueven en la comprensión. Y vienen muchachos que saben leer, pero no comprenden. Sheila, tu manita está levantada. Maestra, Sí, yo otra vez. Sí, ahorita que mencionan sobre lo de la fluidez verbal, pues sí, de hecho en preescolar pues es una de las prioridades que tenemos el desarrollar el lenguaje oral en los niños para que hablen de una manera pues clara, fluida y es una prioridad previa, sobre todo para la lectoescritura. Me ha tocado a mí muchas situaciones en las que estoy con los niños de preescolar enseñando ya las últimas letras que vienen en los libros, que es la R precisamente, y pues la R, en los procesos nos señala que es una de las últimas letras que los niños, se enseñan a pronunciar, que incluso tienen hasta los 6, 7 años para aprenderlo. Y sin embargo, pues en el colegio a la hora de enseñarles a escribir con estas letras, me ha tocado que, por ejemplo, yo les digo, a ver, escríbeme verde, y el niño lo repite para sí mismo. Entonces, a la hora de que lo repite, si no sabe pronunciar la R, se dice verde y termina escribiendo pues mal la palabra. Y no es que esté el niño mal, sino que su proceso todavía no es el adecuado a lo que yo estoy enseñando. Y a veces eso sí como que a veces me entra en confusión de que qué hago, qué hago. Acá me exige el colegio, yo sé que el niño no está preparado, ¿verdad? No lo puedo presionar.
Y sin embargo, pues sí, también hay niños que sí están muy maduros y que incluso me ha tocado ver que desde segundo de preescolar ya algunos la maestra ya me los manda, leyendo con algunas letras. Pero pues estos son niños que sí son estimulados desde casa o que han cursado desde maternal. Entonces, pues sí, en ellos sí se entiende que sí pueden alcanzar a la lectoescritura, pero pues sí nosotros debemos de respetar procesos y sin embargo la escuela no ve eso. Y además el padre de familia como que lo exige y se siente orgulloso pues de que su hijo salió leyendo y escribiendo, y el que no lo logró, pues sí los padres de familia como que reclaman en el colegio y por qué el mío no, ¿verdad? Y les es muy difícil entender como padres de familia que pues cada niño tiene un proceso, más que nada. Bueno, esa era mi opinión. Gracias. Sí, es complicada la parte de ser padre y vivir en competitividad con otros niños, de que tu hijo lea o no lea, pero pues hay que dejarlos, hay etapas. Luis Miguel, te escuchamos. Gracias. Ahorita que estamos platicando de la lectura, no me acabo de levantar, ando un poquito lastimado la garganta. Ayer tuvimos un partido, un torneo de fútbol y me tocó hacerla de director técnico. Pero de lo No ahorita que estoy calentaste. viendo de la lectura, sí, de la lectura. ¿Ganaron o perdieron, Miguel? El femenil ganamos 2-1 la final, un partido muy cerrado. Y el varonil perdimos la final 2-1. Bestia. Qué bien, no. Felicidades, Miguelón. Gracias. Entonces, iPhone, ¿tienes prendido tu micrófono? Y pusimos Disney y nos acostamos a ver. Qué hueva. Cuando me hablaste estábamos viendo la película. Rosa. Y luego su mamá estaba haciendo la... Tienen prendido el micro, chicas. Está filtrando toda la información ultra secreta. Les decía de la lectura. Hace algunos años hice por ahí un diplomado de lo que es la lectura. Y lo que alcanzo a recordar es que, pues, es por partes. Primeramente, ¿sí me escucho? Sí. Primeramente es la decodificación. Hay 5 dimensiones para la lectura. Primeramente es la decodificación, que es donde aprenden el sonido de las sílabas, de las letras y de las vocales. La segunda etapa es donde los niños ya leen por palabras. La tercera es cuando logran una fluidez lectora. La fluidez es nomás que decodifiquen y que lean corrido, que respeten comas, puntos y todo. No tiene nada que ver con la comprensión porque es la tercera etapa. La cuarta etapa es cuando ellos ya comprenden lo que leen y están leyendo, están con la fluidez que ya aprendieron y están comprendiendo de lo que están leyendo. Hay veces que los niños leen y no saben ni lo que están leyendo, es porque están en la etapa de la fluidez. Y la última etapa es cuando están leyendo y a la vez están emitiendo un razonamiento crítico de que estás leyendo y estás diciendo, bueno, pues me está gustando esto, no me está gustando, o me sorprende de lo que estoy aprendiendo, o comparado con lo que dijo fulano, pues dice lo contrario. Ya la última etapa ya es cuando lees y al momento de estar leyendo emites un juicio entre dos lecturas o un conocimiento previo que tú ya tienes y un conocimiento nuevo para llegar a una síntesis o una conclusión. Esa sería la última etapa de la lectura y es bien importante que no se brinque ninguna y para ir trabajando, reforzando cada una de ellas, pues hay infinidad de estrategias, pero la que va de la mano, la estrategia que va de la mano con todas es leer, porque decían por ahí, a escribir se aprende escribiendo y a leer se aprende leyendo. Así nomás, maestra. Así quedó, dijo el pirata.
Muchas gracias. Sí, hay etapas por las que debe de pasar el chiquitín y nosotros podemos detectar en cuál se encuentran pues nuestros niños, ¿no? En el momento en que nosotros lo estamos evaluando. Pero si ya el niño debe de tener como este hito, debe de lograrlo sí o sí, y el niño no está ahí, hay que revisar pues qué factores son los que están afectando a que llegue a esta competencia. Si es estimulación, si es falta de apoyo en casa, igual también el maestro puede ser, en verdad que, como les decía, bueno, comentabas que ya había chicos que comprendían, leían y comprendían. Como les digo, no se puede generalizar que todos no puedan lograrlo, pero sí requiere como especial atención esta parte de la presión cognitiva que le están haciendo al niño cuando tiene que lograr, debe de lograr, porque si no es un burro, así lo mencionan o así lo canalizan al niño, si no lo hace. Y cuando están pidiéndole un sobreesfuerzo, en cierta etapa que todavía no ha llegado su maduración. Teníamos manitas levantadas, pero se me bajaron, se me desaparecieron. Era yo también, maestra. Va. Pero estaba Carlos primero. Que no, que siempre no. Yo un comentario, lo mismo pasa con la escritura también, ¿no, maestra? Bueno, donde yo trabajo, utilizábamos la cursiva y pues veía que les costaba muchísimo, yo estoy en preescolar, les costaba muchísimo a los niños, de verdad es que se les complicaba bastante, entonces llegaban ¿En preescolar cursiva? Sí, manejaban cursiva. Ahorita la quitaron cuando empezó la pandemia, pues porque pues dábamos clase en línea, entonces sí iba a estar más complicado, ¿no? Si en presencial era complicado, en virtual más, entonces la quitaron. Pero pues los niños llegaban a primaria del mismo colegio y ya no había una continuidad, entonces pues no servía de nada. Claro, cuando no hay una continuidad, pues el niño, hay una maduración excesiva en una etapa y no hay continuidad, entonces pierden el interés y cuando lo vuelven a querer como continuar, pues ya el niño no le interesa. Recuerden que el aprendizaje, el niño aprende porque le gusta aprender, porque es un reto aprender. Como si yo les digo, a ver, adivinanza, y empiezo yo. ¿Qué es? Y yo los voy a motivar con esto, ¿sí? Y yo empiezo a decirles, ¿qué es? Y les empiezo a escribir y a lo mejor esto les mueve a ustedes como querer saber. Y cuando ya tienen la adivinanza, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es algo verde, chiquito y redondo? Que va en las ensaladas. Luis Miguel, ¿qué es? El limón. Como el limón en una ensalada. Yo también iba a decir Chícharos. Los Limón y chícharos, gas le maestra. pone. El limón y cápsula. El chícharo, muy bien. ¿Sí? Y ya es una Pan de ajo adivinanza. crocante. A lo mejor es un reto y ya es una adivinanza. Y si yo ahorita te digo, ¿qué es una cosita chiquita verde que se le pone en las ensaladas? Miguel ya sabe la respuesta y va a decir, pues chícharo. Y si yo nuevamente le digo, a ver, ¿qué es una cosita chiquita verde que se le pone en las ensaladas? Miguel va a decir, ¡ay, es un chícharo! Y luego le voy a decir, a ver, Miguel, ¿qué es algo chiquito verde que se le pone a las ensaladas? Un chícharo. Y se va a enfadar. Limón. Una aceituna. Col de Bruselas. Un pepino chiquito. Una rebanada. Y yo le voy a decir, no, esto es mal, es un chícharo. ¿Sí? Entonces,
siempre va a ser lo mismo, va a llegar un momento en que Miguel va a decir, ya estoy harto, ya no quiero saber, ya sé que es un chícharo, ya no me interesa. Y pierdes el interés en la educación, en el aprendizaje. Entonces no es que el niño ya no quiera, o sea flojo o no quiera aprender, es que el niño ya lo presionaron desde preescolar para llegar a este nivel y ahora que está en este nivel no hay un reto. Entonces él dice, pues es un chícharo, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Es un chícharo, porque él ya lo sabe, porque ya lo vivió, porque ya lo presionaron desde preescolar, de que debía de saber que era un chícharo. Y ahorita estamos en primaria y sigue siendo el mismo chícharo. Entonces, ¿para qué me presionaste desde allá? Entonces yo ya perdí el interés. ¿Sí me doy a entender? Bueno, a ver, vamos a fluir porque ustedes nada más están aquí en el guaguara y no estamos viendo el tema y hoy es nuestra última clase. No me estén No, maestra. Lo estamos viendo de una manera práctica, No me maestra. estén Estamos teniendo un aprendizaje significativo sobre la fluidez verbal. Muy Es bien. correcto. No, mire, de hecho ahorita que dice esa cuestión, también viene la cuestión de que hay alumnos que, como dice usted, se les presiona tanto para aprender muchas cosas y llega un punto en que ya no es satisfactorio. El otro día, en otra materia de este cuatrimestre, estábamos hablando, no me acuerdo con qué maestro, acerca de la cuestión de innovar. Y luego por ahí decían, es que el maestro debe de innovar y el maestro debe crear ambientes de aprendizaje propicios para el alumno. Pero aquí yo siempre eso le veo una problemática porque si bien la educación ha llegado a un punto en la cuestión en el que el alumno pues ya simplemente es como el espectador de un programa y ya no simplemente se pierde la esencia de fondo. El hecho de innovar es por este tipo de cuestiones, de que hay alumnos que vienen de una escuela donde les venden un producto. Entonces, cuando vienen a otra escuela, tienen muchos problemas porque hay alumnos que sí vienen de una escuela privada y otros que vienen a la pública y viene el choque de conocimientos, es decir, hay alumnos que pues nosotros el innovar se convierte en entretenimiento, es decir, hay que entretener al alumno para que esté satisfecho, mientras que alumnos que vienen a otro nivel, por ejemplo, algo menor, que era lo normal, pues están aprendiendo de una forma tranquila. Entonces, por ahí también yo le veo una problemática a eso de que los alumnos estén un poco adelantados, porque al final de cuentas siempre los de la privada en algún momento terminan en la pública y viceversa. Sí, es muy cierto. Y aparte, eh, cuando llegas a un nivel, te aburres. Cuando ya sabes eso, ya te lo sabes, te aburres. O sea, la clase se vuelve como, ahí se llaman las y pierdes el interés. Digo, ¿cuánto niño con una inteligencia superior no existe y que no son detectados? Pues exactamente por eso, porque el niño está aburrido y no hay retos para él y ya no es divertida la escuela. Miguel, tu manita está levantado, se quedó levantada, no sé. Se quedó parada, ahorita la bajo. Ah, ya te la bajé. Listo. Bueno, pues la fluidez verbal, la fluidez verbal, consiste en la capacidad de producir un lenguaje espontáneo fluido, sin pausas que reflejen alguna dificultad de acceso al léxico, ¿sí? Esto ustedes saben que es el área de Broca y el área de Wernicke. Si existiera algún problemita, pues se vería afectada el área del cerebro relacionado con esto, que es el área, como les decía, Broca y Wernicke. Y si esto ocurre, estaría afectando directamente la fluidez en todas las dimensiones. ¿Cómo podemos hacer trucos para mejorar la fluidez? Trabalenguas, para que la fluidez vaya adquiriéndose con la práctica. Hablar sobre temas en los que tenemos dominio. Cuando los chavos están, no dominan un tema, hasta el hablar va a ser un problema. Elaborar una historia entre todos. Ese ejercicio lo íbamos a hacer, pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Tareas de repetición, canciones, explicación de imagen. Poner una imagen y decirles, ¿qué ves aquí? No, pues yo veo una pareja que está platicando, para que lo verbal, lo verborreico fluya
y esta parte se vaya aprendiendo, se vaya haciendo un hábito. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Pues la lectura lenta, la falta de fluidez, los errores, por ejemplo, que leer seso en vez de queso, omitir palabras o trozos de palabras o añadir palabras, son como los errores más comunes de la lectura, pero que no nos están marcando como una, estas errores de lectura no tienen nada que ver con un daño cerebral, ¿va? O sea, descartas Wernicke y Broca, si este es un problema de lectura. ¿Por qué? Porque sí están leyendo, solamente están con el estrés y con la ansiedad y te están cambiando palabras, anexando palabras o quitando palabras, ¿va? La dislexia ya es la incapacidad o discapacidad para leer que ocurre cuando el cerebro no reconoce, no procesa los símbolos. Pero esto es ya un problema más profundo. Es un tipo de trastorno por lo que se refiere a las dificultades para leer en lo individual. Ya ahorita todas las personas tienen dislexia. Dicen, ay, es que perdón, tengo dislexia. Y yo así de, o sea, no sabes lo que estás diciendo, corazón. Por lo general se refiere a la dificultad para leer palabras individuales y puede tener también la incapacidad de comprensión de un texto. La mayoría de estos trastornos deben de hacer diferencias específicas en qué parte del cerebro están afectando para saber exactamente dónde está como el daño en el niño. Recuerden que hay dislexia, dislalia, disgrafia, o sea, hay un mundo de que ya ahorita la agarraron de moda. Yo como los he escuchado, quieren escribir una palabra y escriben otra y dicen, tengo dislexia. Y así de, eso es disgrafia. Y luego al querer leer, cambian las palabras o al hablar están cambiando palabras y, ay, es que tengo dislexia. Y yo, eso Maestra, es la alemana. perdón, cuando ponen la D por la B, ¿eso qué es? O la B por la D al revés. Recuerden que si es falta de maduración, no puedes decir dislexia ni disgrafia, porque estamos hablando de una lesión, una discapacidad del cerebro. Una cosa es falta de maduración y otra cosa es una discapacidad cerebral para realizar una actividad. Y cuando tú me dices dislexia, tú me dices disgrafia, dislalia, yo ya estoy hablando de que a nivel cerebral está un bloqueo que no te lo permite y no que es presión o falta de maduración, porque se podría decir que podría ser una disgrafia, pero siempre y cuando el origen sea por una lesión o por una falta de maduración, pero no porque se confundan a veces. Recuerden que un niño que te ponga la Q en vez de la P, a veces no significa que tenga la disgrafia. Más bien el niño está confundiendo, está madurando en esa parte, lo presionaron o demás y está haciendo un sobreesfuerzo, pero no es un daño cerebral. Me marca que nos queda menos de un minuto. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Nos falta nada más revisar poquitas diapositivas. Entonces, lo vemos la próxima clase. Hacemos el examen. Sería presencial, ¿verdad? Sí, me comentaron que es presencial, ¿va? Okay. Lo terminamos en clase, hacemos el examen y damos por cerrado este ciclo, ¿va? Gracias. Un Gracias. abrazo. Maestra. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo va a ser el examen, maestra? Vamos haciendo la oral de todos los temas que